El olor a tierra mojada, después de una llovizna de verano, se mezclaba con el aroma dulce de las flores del parque. El banco de madera, desgastado por el tiempo y las historias de cientos de personas, se sentía húmedo y frío bajo mis muslos. Mi madre, María, vestida con un abrigo de lana que me parecía lujoso, acariciaba mi pelo. Yo tenía 6 años, y para mí ese era el parque donde jugaba con mis amigos. Era un martes normal, o eso creía yo, hasta que su voz suave y lejana me dijo: «Tendrás una vida mejor, mi amor». La frase, llena de una promesa que no entendía, resonó en mis oídos mientras me apretaba en un abrazo final. El calor de ese último contacto se desvaneció tan rápido como la imagen de su silueta alejándose. Solo quedó una niña en un banco, esperando, sin saber que el abandono era el precio de esa vida mejor. Antes de seguir, dale like, suscríbete y quédate conmigo, no vas a creer lo que pasó después. Me quedé en el banco, observando el tráfico que pasaba, cada coche un fantasma de la vida que ella iba a tener. A los 6 años, la noción de vida mejor era tan abstracta como las nubes en el cielo. Para mí, la vida era mi abuela, la casa pequeña con el jardín de margaritas y los cuentos antes de dormir. Pero su frase, su despedida, se convirtió en una profecía autoimpuesta. No por su promesa, sino por mi propia determinación. Quería demostrarle a esa mujer, a esa desconocida que me había dejado, que el éxito no era un regalo, sino el resultado del esfuerzo y del dolor. La humillación de ser dejada atrás en un parque, por la persona que más debía quererme, se convirtió en el combustible para una ambición insaciable. Un fuego interior que me quemaba para ser alguien. El mundo seguía su curso indiferente a mi pequeña tragedia. Los niños jugaban en el columpio, sus risas rebotando en el aire. El sol de la tarde comenzaba a teñir el cielo de naranja y rosa, y el aire se hacía cada vez más frío. Mi corazón latía con una mezcla extraña de tristeza y algo que aún no podía nombrar, el primer sabor de la traición. La frase que mi madre me había dejado no era una bendición, era una justificación. Con el tiempo, esa frase se convertiría en un mantra, un recordatorio constante de que el amor no se compra ni se hereda, se gana. Y que la vida, con toda su belleza y crueldad, es lo que uno decide construir, no lo que se le promete. La ironía del destino era que, años después, nuestra historia se reescribiría, pero esta vez yo no sería la protagonista pasiva. La niña abandonada se había convertido en una mujer de acero, forjada en la fragua de la soledad y la ambición. Mi abuela me encontró unas horas después, su rostro una mezcla de pánico y alivio. No me regañó, solo me abrazó con una fuerza que me hizo saber que, a pesar de todo, no estaba completamente sola. Esa noche, me metí en la cama, sintiendo el dolor de una herida invisible, la ausencia de una madre que prefería una vida mejor sin su hija. La semilla de la desconfianza y la autosuficiencia fue plantada en ese momento. A los 6 años, aprendí que la soledad podía ser un escudo y que el éxito era la única armadura que realmente importaba. Y mientras mi madre empezaba una nueva vida de lujo y apariencias, yo me preparaba para una batalla silenciosa, una que duraría años, hasta que el destino nos pusiera cara a cara de nuevo, en un escenario donde la verdad finalmente saldría a la luz. A los 6 años, fui a vivir con mi abuela, Elena, una mujer sencilla, de manos encallecidas por la jardinería y un corazón enorme que me acogió sin cuestionar. Ella vivía en una casa modesta en el suburbio, con un jardín que era su mayor orgullo y que se convirtió en nuestro refugio. En aquel hogar, el lujo era la ausencia de preocupaciones, la comida casera en la mesa, el aroma de las flores y el sonido de su risa. Mientras me adaptaba a esa nueva realidad, descubrí, por medio de conversaciones con ella, la historia que me atormentaba. Me contó que mi madre, María, se había marchado para buscar una vida mejor, una frase que resonaba con el vacío que me dejó. Lo que mi abuela no me dijo, pero lo que yo sentía, era que la partida de mi madre se había convertido en una herida abierta, que cicatrizaría, pero nunca desaparecería. La historia de mi infancia era una de contrastes, el abandono y el amor incondicional. Mientras mi abuela trabajaba en un pequeño taller, haciendo muñecas de trapo para vender en la feria local, yo me dedicaba a los estudios. Era mi manera de mostrarle que su esfuerzo no sería en vano y, al mismo tiempo, de probarme a mí misma que era merecedora de una vida mejor. Cada 10 en las notas, cada competencia de matemáticas que ganaba, el rostro orgulloso de mi abuela era mi mayor recompensa. El dinero era escaso, pero el amor y los valores, como la honestidad y la integridad, eran abundantes. Aprendí a coser, a cultivar vegetales y a valorar cada pequeño momento, una educación mucho más rica que cualquier fortuna. El dolor del rechazo me impulsaba a estudiar, a mejorar, a ser la mejor en todo lo que hacía, para que nadie jamás pudiera decir que yo no era suficiente.
Los años de adolescencia fueron una batalla constante por becas de estudio. Pasé noches en vela, estudiando, escribiendo y enviando solicitudes. Mientras mis compañeras de escuela salían a fiestas y viajes, yo estaba en la biblioteca, decidida a conseguir una plaza en la Facultad de Medicina. La imagen de mi madre, que veía ocasionalmente en revistas de celebridades, con su sonrisa perfecta y ropa de marca, era un recordatorio constante de la vida que había elegido. El contraste entre su vida de lujo y frivolidad y la mía de trabajo duro y sacrificios me hacía sentir una punzada de rabia y tristeza. Ella estaba viviendo la vida mejor que me prometió, pero para mí. La verdadera vida era la que estaba construyendo con mis propias manos. Lo que sucede después es algo que va a sorprenderte. Pero antes quiero saber, ¿desde dónde nos estás viendo? Escribe tu ciudad o país en los comentarios. En la facultad, la presión era inmensa, pero el dolor del abandono se transformó en una fuerza inquebrantable. Me destaqué en cada materia, en cada práctica, convirtiéndome en una cirujana en ascenso, con una reputación de dedicación y empatía hacia los niños. Mi enfoque era la pediatría, porque sentía una conexión profunda con la inocencia y vulnerabilidad de los pequeños. En cada rostro que veía, en cada cirugía que realizaba, veía una parte de mí misma, la niña que necesitaba cuidado, protección, alguien que de verdad se preocupara. Las largas noches de estudio y los años de residencia me prepararon para el éxito, pero también para la soledad. El éxito era mi escudo, mi armadura contra un mundo que, en mi percepción, me había abandonado. Mi vida profesional florecía, pero el vacío de la ausencia de mi madre permanecía. Con cada nuevo título, con cada cirugía exitosa, me preguntaba si ella lo sabría. Sí, en algún momento se sentiría orgullosa. La seguía en secreto en las redes sociales, observando la vida que había construido, fiestas, eventos benéficos, viajes exóticos. Era una socialité casada con un magnate rico, viviendo una vida de perfección superficial. Con cada publicación, con cada pie de foto que hablaba de familia y caridad, sentía el veneno de la hipocresía. La mujer que me abandonó ahora se disfrazaba de benefactora, una faceta opuesta a la realidad de mi infancia. Había cambiado a su hija por una vida de apariencias. El destino, con su cruel ironía, preparaba su mayor espectáculo. Fui elegida para liderar un nuevo proyecto humanitario en el hospital, centrado en tratar a niños con cáncer de familias humildes. Mi nombre, Ellis, empezó a destacar en la prensa y mi historia de superación y dedicación se convirtió en un ejemplo para la comunidad. El proyecto se llamaba Esperanza para el Mañana y era mi mayor sueño hecho realidad. Usaría mi habilidad y mi tiempo para ayudar a aquellos que, como yo, no tenían nada, para darles una esperanza que yo nunca tuve. La noticia se propagó rápidamente y mi nombre comenzó a brillar junto al de otros grandes. El conflicto estalló cuando vi el material de divulgación del evento benéfico que apoyaba el proyecto. Allí estaba mi nombre, Ellis, cirujana pediátrica, junto al de mi madre, María, la socialite y principal patrocinadora del evento. La mujer que me abandonó en un parque, que se escondió en su mundo de lujo, ahora se asociaba a la imagen de su hija, la cirujana exitosa para limpiar su reputación. La ironía era tan palpable que dolía. Ella, que siempre me negó, ahora quería mi brillo para destacar. Entré en un estado de shock y rabia. Toda mi vida, mi lucha, mis sacrificios, todo parecía una burla cruel. Ella, que no movió un dedo para ayudarme, ahora quería apropiarse de mi historia para mostrarse al mundo como una mujer de buen corazón. Pensé en renunciar, en alejarme del proyecto para no tener que enfrentarla, pero el rostro de una de mis pacientes, una niña de 7 años que luchaba contra el cáncer, me hizo cambiar de idea. No podía abandonarlas por culpa de una mujer que no merecía ni mi ira ni mi atención. Sabía que mi historia era más grande que la de ella, y que la verdad, por más que intentara ocultarla, siempre encuentra un camino. La tensión entre nosotras se convirtió en un juego de escondite. Veía a mi madre en reuniones de comité, en eventos de recaudación, y ella me observaba de lejos, como si yo fuera un objeto de curiosidad. Sus miradas eran una mezcla de orgullo y un miedo velado. Sentía que temía la verdad, temía que yo, en algún momento, me quebrara y revelara a todos quién era realmente. Yo mantenía mi postura profesional, respondiendo a cada pregunta con frialdad, con la certeza de que mi historia era mía y que no se la daría a nadie, mucho menos a ella. El éxito que había conquistado era un escudo, pero también un arma. Solo no sabía cómo ni cuándo usarla.
El conflicto central estaba en la superficie, pero la batalla real era interna. Necesitaba decidir si continuaría viviendo con ese dolor o si lo enfrentaría de una vez por todas. La burocracia del proyecto, las reuniones con patrocinadores, todo era un recordatorio constante de su presencia. Podía ver el contraste en cada detalle, mi ropa sencilla de trabajo contra su ostentación, sus joyas y vestidos caros usados para enmascarar su pobreza emocional. Mi mayor obstáculo era mi propio pasado, el miedo de confrontar a la mujer que me hirió y rompió mi corazón. Mi abuela, que siempre me decía que fuera fuerte, estaría orgullosa de lo que me convertí. Su ausencia era mi fuerza y su amor mi paz. Entonces, un día, llegó una carta. Provenía de un abogado, un viejo amigo de mi difunta abuela. La abrí y mi vida cambió para siempre. La carta decía que mi abuela, antes de fallecer, había dejado una caja para mí con la condición de que solo sería entregada cuando yo me sintiera lista. Fui a la oficina del abogado y él me entregó la caja, diciendo que mi abuela siempre supo que ese momento llegaría. Me entregó también una carta suya que decía: no se perdona lo que se ignora, hija mía. La verdad es tuya, no permitas que te la roben. Dentro de la caja había un diario de mi abuela, fotos y un testamento. El diario, con su letra delicada, contaba la historia de mi madre y revelaba su dolor. El testamento, sorprendentemente, era sobre mí y el diario de mi abuela era la pieza que faltaba en el rompecabezas. Revelaba que mi madre, María, me dejó porque fue coaccionada por mi padrastro, un magnate sin escrúpulos, a elegir entre su herencia y su propia hija. Fue amenazada, humillada y forzada a tomar una decisión que la atormentó durante años. Pero la herencia de mi padrastro era su prioridad. Él le había prohibido verme, ponerse en contacto conmigo y la vigilaba constantemente. Ella, en su debilidad, eligió el camino del lujo, de la seguridad financiera y del poder en lugar del amor. La carta de mi abuela decía que el testamento era mi venganza, no en dinero, sino en justicia. El testamento me dejaba un seguro de vida millonario que se liberaría para mí después de confrontarla públicamente. Mi abuela, en su sabiduría, me dio el arma que necesitaba para mi batalla. La gran gala benéfica se celebraba en el salón de eventos más lujoso de la ciudad, un espacio opulento con techos altos y candelabros de cristal que reflejaban la luz en un sinfín de destellos. Las mesas, cubiertas con manteles de seda, estaban adornadas con centros florales exuberantes y el ambiente estaba cargado de un perfume caro y de conversaciones susurradas de la alta sociedad. La prensa, con sus cámaras y micrófonos, cubría cada rincón del evento, ansiosa por capturar el momento en que las élites de la ciudad unieran sus manos en un acto de caridad. Mi madre, María, era la anfitriona y se paseaba por el salón con una elegancia impecable, saludando a los invitados con una sonrisa perfecta y un vestido que parecía sacado de una película de Hollywood. Yo, por otro lado, me sentía como un pez fuera del agua, vestida con un traje sobrio, pero mi presencia tenía un peso que la de ella no tenía. El momento culminante de la noche llegó cuando fui invitada a subir al escenario para dar un discurso sobre el proyecto humanitario que lideraba. El director del hospital, el Dr. Pérez, me presentó con palabras elogiosas, destacando mi dedicación y mi empatía con los niños. El escenario, bañado en una luz brillante, era mi momento de brillar y yo lo sabía. Con el micrófono en mano, observé a la audiencia, a los rostros de la élite de la ciudad, a la prensa y finalmente a ella. Mi madre estaba sentada en la primera fila, con su marido, el magnate, a su lado. Su sonrisa perfecta se desvaneció un poco cuando nuestros ojos se encontraron. La vi por lo que era, una mujer que se escondía detrás de una fachada de perfección. En ese momento, la rabia, la tristeza, la humillación, todo lo que había sentido a lo largo de los años, se fusionó en una sola emoción, la necesidad de justicia. Ya no era por venganza, sino por la verdad, por la niña que fue y por todas las que serían olvidadas. Respiré hondo y en lugar de hablar del proyecto, me dirigí directamente a ella. María, comencé, mi voz firme, sin vacilación. O debería decir, mamá, usted me dijo que tendría una vida mejor, pero se olvidó de algo crucial. La vida mejor la construí yo, con sangre, sudor y lágrimas. ¿Dónde estaba usted cuando estuve enferma? ¿Dónde estaba usted cuando me gradué de la universidad? Cuando necesité un hombro para llorar. Las cámaras, que antes me ignoraban, ahora me enfocaban por completo. Cada plazo un recordatorio de que ese momento era solo mío. Saqué el diario de mi abuela y la carta de mi abogado, y los sostuve en el aire para que todos los vieran. El rostro de mi madre se puso pálido, su mano temblaba mientras sostenía su copa de champán. El salón se silenció, un silencio pesado, de asombro y de vergüenza. Usted pensó que, al abandonarme, la historia acabaría allí, pero el destino nos trajo a este escenario. Resulta que la herencia de mi abuela solo sería liberada después de que tuviera el valor de desenmascararla delante de todos.
El murmullo de la multitud creció y se convirtió en un coro de susurros. Usted no es la benefactora que dice ser. Usted es una mujer que cambió a su hija por el lujo y que ahora quiere beneficiarse de mi historia para lavar su imagen. Pero la verdad es que la vida que usted me prometió fue la que yo construí sin usted. La verdadera vida mejor es la que se construye, no la que se compra. El rostro de mi madre se desfiguró en una mueca de horror. El maquillaje no pudo ocultar el pánico en sus ojos. Su marido, el magnate, se levantó de su asiento, el rostro pálido y tenso. El escándalo, la humillación, la vergüenza, todo se apoderó del ambiente. La prensa, con la certeza de un scoop, capturó cada instante, cada expresión de mi madre, cada gesto de su marido. Mi voz, que había comenzado con dolor, ahora sonaba con una seguridad inquebrantable, una fuerza que solo el abandono y la superación pueden dar. Mi historia, la que ella intentó borrar, ahora era la que se contaba. Y su imagen, la que ella tanto protegió, era la que se rompía en mil pedazos. En ese momento, en ese escenario de lujo y apariencias, la verdad se convirtió en la estrella de la noche, y mi madre, la gran anfitriona, fue la gran protagonista de su propia desgracia. El escándalo, como una ola gigante, arrasó con la vida perfecta de mi madre. Al día siguiente de la gala, los titulares de todos los periódicos y los noticieros de la televisión hablaban del show de la socialité, revelando su pasado. El magnate, su marido, enfurecido y con su reputación manchada por la asociación con un escándalo tan público, la abandonó sin dudar. Perdió no solo su estatus y su fortuna, sino también su círculo de amistades, el mismo que la había acogido cuando me dejó. El mundo de lujo y apariencias que tanto valoró se desmoronó por completo y ella quedó sola, exactamente como yo lo estuve hace años en ese parque. La justicia no llegó por mi mano, sino por la verdad que finalmente salió a la luz. Con la herencia que me dejó mi abuela, un seguro de vida millonario. Tuve el poder de hacer algo que nunca pude hacer con Mina Mai, ayudar a los demás. Fundé una organización sin fines de lucro, la Fundación Ellis, dedicada a ayudar a niños de orfanatos a estudiar y a tener acceso a una educación de calidad. El proyecto del hospital, Esperanza para el Mañana, se convirtió en mi principal objetivo y usé parte de la herencia para patrocinarlo, dándole un impulso que superó todas las expectativas. Para mí, el dinero de mi abuela no era una forma de venganza, sino una forma de honrar el amor y la dedicación que ella me dio, y de crear una familia de niños que, como yo, necesitaban una oportunidad para reescribir su propia historia a la vida. Con su ironía, nos había dado la oportunidad de reescribir nuestros destinos. Mi madre, que una vez me abandonó por la fortuna, lo perdió todo por la verdad. Yo, que crecí sin nada, ahora tenía el poder de cambiar la vida de cientos de niños, dándoles lo que mi madre nunca me pudo dar, esperanza. El proyecto de cirugía pediátrica en el hospital se convirtió en un modelo a seguir, y mi nombre, Ellis, se convirtió en sinónimo de resiliencia y de superación, no por el dinero o por la fama, sino por la verdad de mi historia. Mi verdadera herencia no era el dinero, sino la capacidad de transformar la vida de otros. Hoy, la frase "tendrás una vida mejor" ya no me atormenta, sino que me inspira. Porque la vida mejor no fue un regalo, sino una construcción, un camino doloroso pero necesario. La frase me motivó a construir una vida extraordinaria, una en la que la felicidad no es medida por el lujo o la fortuna, sino por la paz de mi conciencia. Esta historia no es sobre venganza, sino sobre la justicia, el amor propio y la fuerza para enfrentar el pasado y reescribir el futuro. Y la mayor lección de todas fue que la verdadera familia no es la que nos da el ADN, sino la que nos apoya, nos acepta y nos ama incondicionalmente. La que construimos con el tiempo, con el corazón y con las manos.